Hola, colegas, muy buenas tardes. Les saluda Carla Cabrera. Y el psicólogo Jorge Ojeda, muchas gracias por asistir a este webinar llamado El proceso de interrogar en los tratamientos de adicciones. Les vamos a platicar un poquito más o menos cómo va el webinar del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño preámbulo con respecto de cuál es el contexto de este webinar, cuáles son sus expectativas, por ejemplo. Y posteriormente vamos a hablar en general con respecto de las intenciones y de la composición precisamente de las preguntas, para posteriormente ver cómo se aplican estas preguntas en cada una de las fases del tratamiento de adicciones. Entonces, déjenos comenzar a compartir la presentación del día de hoy. Y les queremos compartir también que se está videograbando la sesión. Si ustedes se sienten cómodos, pueden Encender abrir su su cámara. cámara y si no se sienten tan cómodos, está muy bien con su cámara cerrada. Si tienen alguna pregunta, estaremos atentos al chat del Zoom y con mucho gusto la responderemos. Sienten toda la confianza de hacer las preguntas y la intención precisamente, como dice Carla, de videograbar la sesión del día de hoy es que esta se encuentre disponible precisamente para ustedes posteriormente y se las vamos a hacer llegar con mucho gusto a través de WhatsApp. Yo se las voy a hacer llegar con mucho gusto. Muy bien, pues vamos a comenzar sin más preámbulo entonces con esta presentación respecto de cuál es la intención por la cual ustedes están aquí y qué es lo que buscan al conectarse el día de hoy con nosotros a este webinar. Tal vez en su consultorio ya les mencionaron el consumo de sustancias y entonces ustedes quieren, por ejemplo, comenzar a trabajar con el consumo de sustancias. Tal vez ustedes ya trabajan en algún centro de atención para el consumo o trabajan en una unidad especializada y quieren tener más herramientas para trabajar precisamente con este tipo de problemática. O en su lugar de trabajo, como le pasó a Carla, por ejemplo, que le dijeron, a ver, tú vas a ser terapeuta que va a atender adicciones en el SEAYA y de repente pues tienes que empezar a investigar y todo eso, porque no tienes idea todos empezamos así, ¿no? O sea, estás en el lugar de trabajo y de repente como que no tienes idea de qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus deberes? ¿Cómo intervenir efectivamente? Y al final, la idea que nosotros tenemos es que ustedes se lleven información muy concreta y reciente para atender familias y usuarios que tienen problemas de consumo de sustancias y se coloquen en esta zona del yo sé qué hacer, ¿no? Porque realmente creo que todos hemos experimentado esto de, híjole, ¿y ahora? ¿No? Está esta problemática, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de ser muy puntuales, muy concretos y ojalá que sea de utilidad para ustedes este webinar. Nuestra experiencia con más de 4,000 alumnos, ellos nos han platicado que, pues que a veces sienten que sus intervenciones son poco efectivas y como decías, Jorge, hace un rato, a veces nos toca ser autodidactas y nunca tenemos la certeza de lo que estamos haciendo. Probablemente sí lo hacemos bien, pero queremos como un respaldo, ¿no? Y también nos han compartido nuestros alumnos que cuando deciden tomar algún curso, pues los conceptos son muy confusos, que hay demasiada teoría sin formas concretas de intervenir. Entonces, parece que hacemos una inversión económica para capacitarnos, pero conforme vamos avanzando en el curso, en lo que hayamos comprado, diplomado, posgrado, sentimos que nos seguimos quedando con esa incertidumbre. Y nosotros no queremos que eso les pase a ustedes, queremos que tengan la certeza de lo que están haciendo siempre. Tanto el día de hoy como en cualquiera de nuestros cursos, estas tres situaciones están realmente prohibidas porque nosotros fuimos también, digamos, como parte de esto, ¿no? Del no saber qué hacer, de demasiada teoría, de que los conceptos eran confusos y que de repente el coordinador, por ejemplo, hoy decía una cosa y mañana otra y luego el tercer día es algo diferente. Para nosotros es importante que los conocimientos sean precisamente concretos. Y aquí vamos a comenzar a hablar precisamente de la composición de las preguntas. Desde nuestra perspectiva, todas las preguntas e intervenciones, muchachos y muchachas, debe tener una intención. Es decir, hasta desde la primera llamada telefónica, o sea, desde el primer contacto telefónico por WhatsApp, etcétera, etcétera. En psicoterapia, por ejemplo, solamente hay dos fórmulas, ¿no? Solamente los psicoterapeutas hacemos dos cosas. O sea, o obtenemos información
o intervenimos. Así, fácil y sencillo. Y esta fórmula, por ejemplo, de obtener información o de intervenir, debe tener una intención. Entonces, por ejemplo, cada pregunta, cada intervención que ustedes hagan debe tener una intención, es decir, debes estar completamente seguro, segura de cuál es la información que quieres obtener para organizarla o de cuáles son los resultados que quieres obtener con tu intervención. De cualquier otra manera, es decir, o sea, si hay preguntas de relleno, etcétera, etcétera, yo les digo porque es mi experiencia también. O sea, el hecho de empezar a hacer preguntas así como de, ¿y desde cuándo? ¿Y cómo? Y todo esto. Y entonces empiezas a llenar de información que no te sirve absolutamente para nada. Y al final, pues eso merma los procesos terapéuticos. A mí me pasó, por ejemplo, en mi primera entrevista con un niño, yo no sabía qué hacer. Me lo dejan solo en el consultorio. Yo egresada, recién egresada de la universidad, y cuando se te acaba el test de la familia, se te acaba el HTP, ya le preguntaste cómo se siente, va a venir una segunda sesión y lo que te habían enseñado, lo que recuerdas de la universidad se agota, pues el que entra en shock es el terapeuta, ¿no? Y no me quiero imaginar cómo se van los usuarios. Así que todas las preguntas que son una herramienta fundamental en psicoterapia deben tener una intención, deben tener una función. Y ahora esa intención, ustedes van a decir, pero ¿de dónde viene? A ver, psicoterapia 13, ¿de dónde viene esa intención? Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto de la confusión y de que es mucha teoría y de que ya leíste todo el libro y el libro te dijo, sea empático en el primer capítulo, en el segundo los usos de la empatía, en el tercer capítulo la empatía con la familia, en el cuarto capítulo la empatía con los niños, en el quinto capítulo filosofía de la empatía, pero el libro nunca te dijo ¿Cómo? cómo ser empático? Aquí vamos a tratar de ser muy concretos con respecto del cómo. Pero para saber ese cómo, necesitamos precisamente, al menos a la hora de investigar, a la hora de estar haciendo preguntas, el posicionarnos en estas tres dimensiones de las cuales se componen todas las intervenciones psicoterapéuticas, que son las dimensiones clínicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el DSM, las disposiciones legales, que ahorita vamos a hablar de ello, y el modelo de atención, No la que en este caso tengo. nosotros tenemos la terapia sistémica. Bueno, entonces, estas tres dimensiones siempre convergen en el trastorno por uso de sustancias. Cada sesión, cada intervención en todos los tratamientos con consumidores, vamos a usar siempre estas tres dimensiones: legal, clínica y un modelo terapéutico sólido basado en evidencia. Y algo muy importante, la palabra adicto suele usarse como un lenguaje coloquial, así se ha estilado durante muchos años, pero actualmente los que nos dedicamos al área de las adicciones, especialmente nosotros, los que nos dedicamos al área de la salud, debemos comenzar a llamar trastorno por uso de sustancias. Así que vamos un poco a familiarizarnos con este lenguaje nuevo porque es menos estigmatizante, es un trastorno como cualquier otros que pueden padecerse, y vamos a tener en mente estas tres dimensiones a lo largo del día de hoy, de este webinar. Desde nuestra perspectiva, o sea, si las preguntas que tú estás haciendo no vienen de alguna de estas perspectivas, es decir, desde la dimensión legal, desde la dimensión clínica o desde el modelo de atención, entonces no hay fundamento para hacer ese tipo de preguntas. Y también, muchachas y muchachos, creemos que todo buen curso de adicciones, o sea, todo buen curso de adicciones debe contener precisamente estas tres dimensiones, ¿no? Que te enseñe, por ejemplo, cuáles son los fundamentos clínicos, un modelo terapéutico que te permita, por ejemplo, intervenir con la familia, un modelo clínico que te permita hacer una valoración y un modelo legal que te permita precisamente protegerte tú y proteger a los usuarios de las situaciones de riesgo que se pueden gestar en este tipo de intervenciones con usuarios de consumo de sustancias. Para pronto también, muchachas y muchachos, todos los cursos en psicoterapia deben contener estas tres dimensiones. Y estas tres dimensiones, como hace rato los mencionamos muy fácil, de aquí, de este tipo de estas tres dimensiones, clínico, legal, modelo de atención, modelo terapéutico, es de donde se gestan la intención de nuestras preguntas y nuestras intervenciones. Muy bien, entonces vamos a hablar de este esquema. También les pido que lo tengan en su mente respecto de cómo se componen las preguntas. Idealmente, todas las preguntas deben tener una intención de
obtener información o de intervenir con nuestros usuarios. Y para movernos en esta brújula queremos hablarles un poco de este esquema que creaste tú, Jorge, hace algunos años. Gracias a los alumnos, por supuesto. Y está compuesto por 4 elementos: intención, timing, dirección y lenguaje. La intención, pues viene de acá, ¿no? De los elementos clínicos, legales y modelo de atención. Vamos a ir desglosando uno por uno, pero es muy importante que ustedes sepan que la intención viene de aspectos clínicos, legales o del modelo terapéutico, del modelo psicoterapéutico. Y con la intención no queremos ser catalogados como unos terapeutas carentes de empatía, porque nosotros desde que el usuario entra al consultorio empezamos a preguntar, pero ya empezamos con preguntas con intención. Es decir, no le decimos, oye, ¿y qué tal el tráfico? ¿Qué tal viajar de la Ciudad de México para acá? No, empezamos siempre ya con intervenciones productivas, porque el tiempo, especialmente en el trastorno por uso de sustancias, el tiempo es oro. Ok, y entonces para aprovechar el tiempo, siempre que ustedes hagan una pregunta, piensen qué quieren lograr. O sea, ¿quieren obtener información de acuerdo a las 3 dimensiones que les mencionamos o quieren intervenir para jugar, para gestar un cambio? Es así, súper sencillo. Es decir, ¿quieren intervenir para gastar el tiempo en la sesión o quieren intervenir para realmente generar un cambio en el usuario que tengo frente a mí? Entonces, hablemos un poco más de la intención. Ya les decíamos que la intención es, haces una pregunta para obtener información o para intervenir. Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿no? De repente yo le voy a llamar a Carla, vamos a hacerlo desde el área legal. Entonces, yo le voy a decir a Carla, quiero una consulta. Ok, me voy a presentar contigo. Yo soy la psicóloga Carla Cabrera, con quien tengo el gusto. Me llamo Miguel. Ok, Miguel, cuéntame si tú eres mayor de edad. Eso es una pregunta que tiene que ver con el área legal, porque precisamente para poder yo tener terapia, en el caso que yo sea cliente, de que yo quiera la terapia, necesito ser mayor de edad para firmar el consentimiento informado que le va a permitir a Carla abrir mi expediente clínico. Es así, súper fácil. Sería muy diferente si este usuario que me llama es un menor de edad. Ya sabemos que es un sujeto que todavía no tiene derechos o obligaciones legales y que vamos a necesitar a los papás para que venga a la primera sesión. Entonces tiene que ver con la dimensión legal. Si yo, por ejemplo, le digo a Carla, estoy buscando terapia para mi familia. Ok, cuéntame un poco cómo está compuesta tu familia. ¿Con Espérame, quién vives? ¿cuántos años tienes, no? Y entonces yo te voy a Sí, decir, tengo 16. 16 años. Ok, cuéntame quién vive contigo. Ah, pues viven mi mamá y mi papá. Ok, ¿y tu mamá y tu papá saben que me estás llamando? No, yo me puse a buscar por internet y vi tus videos de TikTok y le piqué a los links y ya. Ok, Por eso te estoy Miguel. llamando por teléfono. Ok, Miguel, entonces tienes 16 años. Te voy a platicar un poco cómo trabajo yo y te voy a pedir entonces que a la primera sesión vengas acompañado de tus papás para que ellos puedan firmar tu expediente clínico. Fíjense cómo esta es una intervención legal. Yo no puedo atender a un menor de edad sin el consentimiento informado firmado por alguno de los padres o tutores. Ok, ahí va otro roleplay. Desde la primera llamada telefónica con respecto de la intención. Ahora es una mamá la que le va a llamar a Carla y le voy a decir, me llamo Fernanda. Hola Fernanda, te saluda Carla Cabrera. Cuéntame un poco por qué me llamas. Te estoy llamando porque mi hijo Ajá. tiene problemas de consumo de sustancias y yo me enteré de que tú eres, pues, que tratas adicciones. Ok, te puedo preguntar cuántos años tiene tu hijo. Tiene 16. 16 años. Ok. Muy bien, entonces otra vez voy a citar a la mamá, que es una regla de la terapia sistémica que la persona que está más motivada, la que me llama, participe en el tratamiento. Así que le voy a recomendar a Fer que en la primera sesión que traiga a su hijo, ella también venga. Aquí, por ejemplo, la intención de las preguntas de Carla es saber quién es el cliente. Claro. O sea, ¿qué cliente es, pues, la Fernanda, ¿no? No, El hijo realmente, o sea, si tú te entrevistas con el hijo a solas, ¿no? Creo que aquí se pueden cometer muchos errores, ¿no? Entrevistarse con el hijo a solas, no hacer una valoración, no llenar un consentimiento informado, etcétera, etcétera. ¿a qué le llamamos cliente desde la terapia sistémica? Pues a la persona que está más motivada con hacer cambios en la vida de los usuarios. Habitualmente es la persona que nos contacta vía telefónica o por WhatsApp o por cualquier medio. Muy probablemente esa es la persona que es un cliente. Ok.
Y ahora vamos con con una pregunta, por ejemplo, desde el modelo terapéutico, ¿no? Vamos a suponer que ellos dos están aquí, ¿no? Y entonces Carla, obviamente va a hacer una valoración por consumo de sustancia. Ahorita vamos a ver todas las fases del tratamiento. Pero Carla, yo les voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, a ellos dos, ¿qué les gustaría lograr con la terapia? Y aquí mi modelo terapéutico, por ejemplo, es el de la terapia breve, centrada en soluciones, por ejemplo, de la terapia narrativa también. Casi de cualquier modelo terapéutico sistémico. ¿Qué es lo que yo quiero obtener aquí? Quiero obtener un objetivo con respecto de qué quieren ellos dos lograr. Vamos a ver qué me contestan. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieren lograr con la terapia? La mamá va a decir que mi hijo no dé tantos problemas porque últimamente lo veo que está dejando la escuela, dejando a sus amigos y dejando de hacer actividades. Ok, voy a seguir del lado positivo y le voy a decir a la mamá, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que Arturo, que es el hijo de 16 años, ya no está teniendo este tipo de conductas? ¿Qué te gustaría verlo haciendo? Cuando sea más obediente y cuando su forma de cuidarse a sí mismo sea muy evidente, porque ahorita lleva 3 días sin bañarse. Entonces, cuando él empieza a cuidarse a sí mismo y cuando obedezca lo que su papá y yo le decimos. Ok, aquí por ejemplo, Carla lo que está haciendo es darme una información que tiene que ver con el área clínica. Ella dijo 3 días sin bañarse. Entonces, ahora la intención de mis preguntas cambia y la voy a enfocar precisamente en el área clínica. Y le voy a decir aquí a Arturo, le voy a decir, hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, psicólogo. Oye, cuéntame un poco acerca de esto de que llevas 3 días sin bañarte. Y también lo estoy viendo, ¿no? Y también estoy observando el hábito exterior. Pues sí, es que no me dan ganas de levantarme, prefiero estar acostado en la cama y por eso tampoco a veces voy a la escuela. De hecho, pues ya se me pasaron mis exámenes y no los presenté. Probablemente me regresen al semestre y tengo mucha pereza. No quiero, me siento muy triste y no quiero levantarme. Fíjense cómo la información que estoy obteniendo aquí es diferente, por ejemplo, de los modelos posmodernos de la terapia sistémica. La información que me está dando este usuario es una información que tiene que ver con la dimensión clínica. Y obviamente, pues mis preguntas tienen la intención como de indagar precisamente con respecto de un trastorno del estado de ánimo. Y ese es precisamente el grueso, por ejemplo, de la presentación del día de hoy, ¿no? Dice, por aquí hay una pregunta interesante. Dice, Mauro, ¿cómo podríamos abordar si directamente la madre responde que deje de drogarse? Sí, son respuestas muy habituales, Claro, ajá. por supuesto, pero hay que ver en qué fase estamos. Si la mamá me dice, quiero que deje de drogarse y yo estoy en la valoración inicial, comienzo con las preguntas sobre su forma de consumir. Si estamos posicionados en el modelo de intervención, entonces voy a circular la información y le voy a preguntar, Arturo, ¿cómo escuchas que tu mamá quiere que dejes de drogar? Por ejemplo, esta pregunta que está haciendo Carla es de un modelo terapéutico de la terapia sistémica, que es la terapia familiar estructural. Así. Quiere ver cuál es la relación entre el olón parental, que en este caso está compuesto por la madre, y el olón filial, que en este caso, o el olón de los hijos, que en este caso está compuesto por Arturo. Pero todas las preguntas precisamente tienen una intención. Si las preguntas no tienen intención o las intervenciones no tienen intervención, pues entonces estamos como eh, Divagando, flotando y en la como, y sesión. como dice Gregory Bateson, o sea, estamos yendo a tientas por un camino equivocado, ¿no? Y ahorita me estaba preguntando cómo diferenciar el tipo de preguntas. Pues para poder diferenciarlas, es muy recomendable, colegas, que si van a indagar la parte clínica, ustedes revisen los manuales DSM-5TR o DSM-5, CIE-11, porque eso nos va a dirigir hacia una acción clínica. Y si van a dirigir las preguntas hacia un modelo terapéutico, es muy importante que sepan qué modelo de intervención vamos a usar con este usuario. Y cumplir con las disposiciones legales, ¿no? Por Para las cuales supuesto. también necesitamos información. Sale. Entonces, en general, la intención creo que ya hablamos de ella, ¿no? Que tiene que ver con las 3 dimensiones. Déjame contestar la de Miriam, que tiene que ver con esto que estoy A ver, diciendo tal, ahora. va, va, va. Ella dice, llevo medio año en la maestría en terapia cognitivo-conductual. ¿Choca con este modelo sistémico? Yo creo que chocan todos los modelos sistémicos. O sea, no solo la terapia cognitivo-conductual con el sistémico, sino que si nosotros queremos hacer una ensalada de intervenciones, definitivamente la mente del terapeuta
se va a ir por el camino a tientas que decía Jorge. Es muy importante, aunque se usa mucho la palabra eclecticismo y nos suena muy atractivo porque parece que el terapeuta sabe un montón de todo, es muy importante que ustedes con un usuario trabajen un modelo de intervención y todas las técnicas puras de ese modelo. O sea, los modelos terapéuticos no somos enemigos, nomás no hay que mezclarlos. Claro. Ya. Y aquí va una explicación breve del por qué no se deben mezclar los modelos terapéuticos. ¿Cómo nacen? O sea, por ejemplo, el modelo de la terapia familiar de Salvador Minuchin, este cuate era psicoanalista en los años 50, finales de los 50 en Filadelfia. Se dio cuenta de que no podía trabajar con el ello, el yo y el super yo de niños que vivían pues prácticamente en basureros y empezó a trabajar con las familias. Ahí se dio cuenta de que quería cambiar la estructura intrapsíquica de Freud por la estructura familiar de los papás, los hijos y la pareja y cómo se organizan jerárquicamente. Posteriormente publicó varios artículos y a la gente le gustó, o sea, a los terapeutas, a los psicoanalistas que en ese momento predominaban digamos como en el grueso de los terapeutas o de la ciencia de la psicoterapia, les gustó, empezaron a hacer ensayos clínicos con respecto a este modelo terapéutico y se volvió un método. Ya, así súper fácil. Pueden encontrar, por ejemplo, la historia de este modelo terapéutico en journals de prestigio como Journal of Systemic Therapies, Journal of Couple and Family Therapy, Family Process. Entonces, todos los modelos terapéuticos tienen un contexto de producción y son un método. Entonces, pues, si los empiezas a mezclar, no tienes precisamente bien definida una intención con la cual tú quieres intervenir. Entonces, no es recomendable mezclar ni teóricamente, conceptualmente, ni prácticamente los modelos. Podemos regresar a la diapositiva de las dimensiones porque nos hace Liz una pregunta interesante. Dice, ¿a qué se refiere exactamente el concepto clínico que es diferente al modelo de atención? Con la dimensión clínica nos referimos a examen mental, a conocer los manuales DSM-5, 5TR, CIE 11 al menos, y que tienen que ver mucho con la parte orgánica. Especialmente los trastornos por uso de sustancias están muy enlazados con las partes orgánicas, porque al ingresar una droga al organismo se afecta todos nuestros órganos y sistemas. Entonces, queremos saber con mucha precisión qué pasa clínicamente con este usuario, que tiene que ver estrictamente con lo fisiológico u orgánico. Pero, por ejemplo, aquí rápido, un ejemplo de lo clínico sería empezarle a preguntar al chico, ¿no? Que, por ejemplo, cuánto tiempo lleva con este estado de ánimo así, apagado, si ha tenido, por ejemplo, intenciones de atentar en contra de su vida, o si ha tenido ideas de atentar en contra de su vida súper importante. Eso es examen mental. Si, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con el área clínica? Sí. Si, por ejemplo, ¿qué tan recurrentes son este tipo de pensamientos? Miren, se las vamos a poner más fácil. Hace poquito, precisamente en una revisión de las dimensiones clínicas en el diplomado en terapia de adicciones, de repente una de las terapeutas, creo que fuiste tú, Carla, decían, a ver, para evaluar, por ejemplo, las urgencias psiquiátricas, ¿no? Como examen mental, el consumo de sustancias y la violencia, que son las situaciones de riesgo, hay que preguntar por la frecuencia y por la intensidad y hay que meterlo en los manuales clínicos. Fácil. O sea, frecuencia, intensidad y qué tanto se parece esta información que yo estoy obteniendo a los manuales clínicos. Así, sencillo. Si este usuario nos acaba de decir, Arturo, que se ha sentido triste, entonces hay que no se levanta de la cama, que ya está perdiendo el semestre porque reprobó. Esas son flash eh, que debemos poner atención porque nos está hablando probablemente de un trastorno depresivo, por ejemplo. Aunado, por ejemplo, al consumo de sustancias. Claro. Y entonces, ahí el terapeuta, digamos, como que tiene que hacer malabares con estas tres dimensiones, ¿no? Con lo clínico, con lo psicoterapéutico y con lo legal. Qué buena metáfora. Estamos haciendo malabares con tres pelotas todas las sesiones que atendemos trastorno por uso de sustancias. No podemos tirar ninguna al piso. Todo el tiempo están en juego las tres. Ok. Entonces, ¿cómo más se componen las preguntas, muchachos y muchachas? Bueno, primero tienen que tener una intención, obtienen información de acuerdo a lo legal, lo clínico o lo psicoterapéutico, o intervienen desde un marco terapéutico, sólido, por ejemplo, ¿no?
y científicamente validado. Probados. Porque emplear el lenguaje que utilizan los clientes como una forma de unirte a ellos. Esto es el uso del lenguaje. Les voy a poner un ejemplo con este mismo caso de Arturo y su mamá. Fíjense, la mamá nos va a decir, mi hijo últimamente ha tenido muchos problemas, está a punto de perder el semestre y me preocupa mucho eso. Y yo le voy a preguntar, me voy a equivocar garrafalmente, ¿no? Y le voy a decir, oye, Arturo, a ver, ¿por qué te has vuelto tan burro? Y la mamá va a brincar y va a responder, no, no, psicólogo, yo no le dije que mi hijo fuera burro, al contrario, él es muy inteligente. Dije que tiene problemas. Ajá. Y entonces, Arturo, ¿por qué si eres tan inteligente, pues te estás haciendo el tonto? No, no, psicólogo, no, mi hijo no es tonto. Mi hijo solamente está atravesando por un problema. Ajá, bueno, por un tipo de problema que me imagino que, a ver, déjame preguntarte, en este problema grave que tú tienes, descríbeme este problema grave que tú No, tienes. bueno, tampoco es tan grave. No, solo es un problema que creo que es parte de la adolescencia de tener 16 años. Fíjense cómo Jorge, En 20 60 segundos, segundos, sí, sí, en ajá. 20 segundos ya dijo tres elementos lingüísticos que no corresponden a la descripción que la mamá nos hizo. Le dije burro, le dije tonto y dije que tenía un problema grave. Tres cosas que la mamá nunca dijo, ni el joven nunca dijo. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué pasa que muchos de los colegas desafortunadamente pues sí incluyen lenguaje que no está en el discurso del usuario? Pues por la falta precisamente de un marco de referencia. Desde donde, esa es una pregunta que a lo mejor deberían hacerse, voy a redundar, para poder hacer sus preguntas y sus intervenciones. ¿Desde dónde estoy preguntando? ¿Desde dónde estoy interviniendo? Yo ¿No? estoy pensando que es un entrenamiento en el oído. Porque si nosotros no tenemos entrenado nuestro oído terapéutico, vamos a incluir elementos lingüísticos que los usuarios no nos dicen. Y esa es una excelente forma de no hacer clic con ellos. A nadie le A gusta, ¿eh? nadie le gusta que te tachen con un elemento lingüístico negativo. Por el contrario, tenemos una regla para entrenar el oído. Si ustedes van a incluir un elemento lingüístico, Una palabra. una palabra que sea positiva, que sea propositiva, que sea menos compleja y menos conflictiva. Y entonces las personas empezamos a generar empatías entre terapeuta-cliente. Entonces, prohibido incluir elementos lingüísticos que los usuarios no nos han dicho, no nos han verbalizado. Nosotros les dimos elementos lingüísticos, pero pues son palabras, o sea, para final de cuentas, ¿no? Sí. Palabras. Ojo, ojo con las palabras que usamos. Hay que ser muy meticulosos en lo que escuchamos y cómo devolvemos la información. Debe ser estrictamente con el lenguaje que ellos usan porque es una buena forma de hacer empatía. Esta, por ejemplo, esta última de la dirección, bueno, no es la última, es la penúltima, de la composición de las preguntas de la dirección, está, digamos, como estrictamente centrada en cuando haces terapia familiar, por ejemplo. Si yo aquí, ahí les voy a dar un ejemplo, ¿no? Voy a trabajar con el modelo de la terapia familiar estructural, ahí está mi modelo terapéutico, y yo le voy a preguntar, ya a lo mejor avanzada la sesión, ahorita hablamos del consumo y de la valoración y de todo esto, que Carla tiene una expertise realmente increíble en ese sentido. Pero si, por ejemplo, aquí el chavo dice, yo sí quiero dejar de consumir, y me voy a equivocar, ¿no? Y le voy a preguntar a la mamá, porque esa es una pregunta que también ya está muy choteada, ¿qué puedes hacer para? Es una pregunta que no creo que sirva mucho. ¿Qué puedes hacer para ayudar a tu hijo? Entonces ella va a decir, puta, pues quién sabe. No sé, ya he hecho de todo. No tengo idea. Ya lo llevé a clases de natación, le digo siempre que se levante de la cama, le estoy insistiendo en que se bañe porque está joven y debe cuidarse, pero ya no sé qué hace. Ándale, está mal planteada la dirección. Claro. Aquí tenemos una premisa en la terapia familiar estructural. Siempre que haya una necesidad, pregúntale al necesitado. Es muy diferente que yo le pregunte a Arturo, por ejemplo, ¿qué necesitas de tu mamá para dejar de consumir? Y este cuate sí sabe. Pues yo le pregunto a la mamá, ¿qué puedes hacer para que Arturo deje de consumir? Entonces ahí está mal planteada la dirección. Por- Acuérdense que la dirección solamente juega cuando haces terapia familiar o terapia de pareja. y porque realmente quien sabe, pues es él. Ah, él es el que consume y él sabe lo que está necesitando para dejar de consumir de su mamá. Pero pues ella te va a decir, pues me he puesto de pestañas, pero mi hijo no cambia. Entonces, mucho ojo con la dirección y
Para tener dirección necesitamos al menos 2 o más usuarios de la familia en la sesión. Ok, y último punto ahora sí, que es también súper sencillo y ahorita lo aterrizamos en las adicciones porque van a decir, a eso venimos, ¿no? El elemento del timing tiene que ver con hacer la pregunta o hacer la intervención en el momento correcto. Hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Así, súper sencillo. Les voy a poner un ejemplo así bien fácil. Súper, evidente. Si yo tengo aquí a Arturo como cliente y ya pasaron 55 minutos y yo le digo, Arturo, ¿qué quieres lograr con este tratamiento? Pues mi pregunta está completamente fuera de timing porque pues, es una de las primeras preguntas, ¿no? O si, por ejemplo, yo le dijera a él, dejo pasar, por ejemplo, toda la entrevista, ¿no? Cuando él me dice, yo estoy triste y no me quiero levantar y todo eso. Y a lo mejor pasan 2 o 3 sesiones, que eso no debe ser. Y yo de repente digo, me acuerdo En la de primera sesión, que este cuate tenía indicios de un trastorno del estado de ánimo. A ver, pues me acabo de acordar, platícame. No tiene mucho sentido. Entonces, en general, muchachas, muchachos, desde nuestra perspectiva, todas las intervenciones, o sea, el contacto, todas las interacciones que tenemos con los usuarios deben tener una intención de acuerdo al área clínica, al área legal o al área de un modelo terapéutico. Todas deben usar el lenguaje de los usuarios. Todas deben de ir dirigidas a la persona correcta en el caso de la terapia familiar y todas, absolutamente todas, deben hacerse en el momento correcto. entre más uses estas 4 dimensiones en tus intervenciones, te vuelves un terapeuta mucho más efectivo y el tiempo que está contigo en sesión, el usuario o la familia va a ser optimizado al 100%. Entonces, debemos tener un modelo de intervención, una escucha muy selectiva, de acuerdo al modelo, de acuerdo al área legal No de acuerdo al área y de clínica. acuerdo al área clínica. Ok, Exactamente. esa es la mejor forma de perder al usuario es no usar su lenguaje. Sí, por supuesto que sí. A ver, aquí hay una pregunta un poco más larga. Échale. Dice, nos saluda. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo pudiéramos hacer un machote de preguntas sistémicas de acuerdo a cada modelo? Tal cual lo han ido explicando. Por ejemplo, aquí hago esta pregunta desde lo estructural y en este caso, dando seguimiento, utilizo otra pregunta de terapia sistémica breve centrada en soluciones, una especie de machote, una guía de preguntas sistémicas. ¿Qué Esto es, crees? Qué buena pregunta, ¿eh? sí. Yo les voy a decir algo que a lo mejor les va a sonar controversial, o sea, pero realmente las preguntas es lo de menos. O sea, las preguntas son lo de menos. ¿Por qué? Porque tú te puedes aprender, hay un chorro de libros, ¿no? Y de verdad hay libros inclusive de terapeutas famosos de la terapia sistémica que dicen 100 preguntas para el terapeuta, ¿no? 100 tareas para el terapeuta. 800 formas de preguntar en terapia sistémica. No sé si tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque las preguntas están generadas desde un modelo terapéutico, es decir, tú tienes una información que necesitas obtener, por ejemplo, para hacer un diagnóstico estructural, que es diferente al diagnóstico clínico, y necesitas técnicas para intervenir. Así, súper sencillo. Yo creo que el machote, por ejemplo, sí sería, ahí te va un machote, ¿no? Yo tengo de este lado de la terapia familiar estructural. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí? En mi modelo terapéutico, pues tengo que ver la La estructura, estructura. es decir, quién juega en qué equipo y quién tiene el poder. Los miembros de la familia ocupan su lugar, sí o no. Súper sencillo. La realidad familiar, que son los significados de la familia y el motivo de consulta. Esto está en el libro de Técnicas de Terapia Familiar de Salvador Minuchin, en el capítulo de cambio. Y tengo 3 formas de intervenir. Preguntas circulares y lineales que me permiten saber cómo la familia está interpretando los mensajes de los otros entre sí y cuáles son los significados importantes. La técnica de escenificación, que hablen enfrente de mí, porque a mí me gusta ver cómo baila la familia y no que me platiquen de cómo es la música y los bailes en casa. Y la técnica de iluminación para, por ejemplo, evidenciar cuáles son las pautas disfuncionales a nivel jerárquico. Ese sería mi machote, por ejemplo. O sea, qué tipo de información quiero obtener y qué tipo y cómo voy a intervenir.
esta misma perspectiva de qué tipo de información necesito y qué tipo de información y cómo voy a generar mis preguntas para intervenir, se usa en el área legal y se usa también en el área clínica. Pero me voy a atrever a decir esto. Las preguntas vienen después del modelo sólido que ya tenemos en la mente. Y eso va a depender mucho del docente que te ayuda a acomodar la información. Entonces es muy simple acomodarla así. Para las intervenciones para el trastorno por uso de sustancias, usamos dos modelos. Uno que es estructural, y otro postestructural. En la terapia familiar estructural usamos a Salvador Minuchin con las técnicas que les acaba de decir Jorge. En la terapia individual usamos la terapia narrativa. O los modelos posmodernos, ¿no? En general. Claro, Porque si sabes terapia narrativa, también sabes terapia centrada en soluciones. pero se los vamos a poner más fácil. La terapia narrativa, que es la que usamos en este entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos entrenando, les vamos diciendo a nuestros alumnos en qué deben poner atención en la estructura o en el lenguaje, porque esta es la diferencia entre un modelo y otro modelo. Y luego las preguntas nacen, Te porque salen solitas, sí, ¿no? O sea, tu cerebro dice, aquí necesito hacer esta pregunta. claro. No es de cómo, o sea, no es de que te las aprendas de memoria. A nosotros nos gustaba mucho, por ejemplo, no sé qué te pasó, pero a mí me gustaba memorizar las preguntas del libro este de Guías para una Pero eso te terapia pone familiar más sistémica, nervioso como ¿no? terapeuta, te pone bien nervioso porque dices, si se me olvida la pregunta, ¿qué le voy a preguntar? No, no recomendamos memorizar las preguntas, recomendamos tener un modelo sólido para intervenir. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que este chico Arturo está en un tratamiento individual desde la terapia narrativa. Entonces, a él le voy a preguntar, ¿cómo fue que decidiste dar el paso de buscar ayuda? Es una pregunta deconstructiva que Claro, tiene la intención de revelar el contexto de producción de la idea de venir a terapia, así desde es. la terapia narrativa, ¿no? Y este cuate va a decir, pues yo así como muy motivado, no estoy porque pues me siento triste la mayor parte del tiempo y luego por eso pues consumo marihuana que me lleva un primo y me dice que fumemos para que me sienta yo mejor, pero yo pues ya quiero salir de mi cuarto, o sea, quiero salir al mundo, quiero recuperar mi vida. Ok, ¿cómo llegaste a pensar esto de que quieres salir al mundo y recuperar tu vida? Otra pregunta deconstructiva, que son muy de la terapia narrativa, ¿no? Pero fíjense cómo elegimos qué deconstruir. Porque él me habló de que se siente triste, de que consume cannabis que le lleva el primo y luego me dijo, ya quiero salir al mundo. El terapeuta elige aquellos elementos lingüísticos que son más propositivos. Él quiere salir al mundo. Si Carla, por ejemplo, orienta su entrevista hacia el área clínica, Voy a preguntarle, háblame de cannabis. ¿con qué frecuencia? Cuéntame desde hace cuándo la empezaste a probar. Y voy a la dimensión clínica, al consumo. De veras, yo me siento muy afortunado de poder estar en este mundo del tratamiento de las adicciones gracias a Carla, porque realmente creo que expresa, o sea, nos ha permitido expresar muy bien lo que queremos expresar en todos nuestros cursos. Necesitamos un marco de referencia para preguntar, ¿no? Necesitamos ser muy conscientes de desde dónde estamos haciendo las preguntas. Porque en vez de hacer una revoltura de, por ejemplo, de lo clínico con los modelos terapéuticos, vas a terminar en un desastre. Te va a doler la cabeza, la espalda, te vas a estresar, vas a terminar fatigado de las sesiones y eso no es sano tampoco para el terapeuta. Debemos saber hacia dónde van nuestras intervenciones y nuestra mente está súper atenta a en qué dimensión estoy preguntando. Ahora sí, vamos a lo que venimos, muchachos. El timing, preguntas del momento ideal. Gracias, Cales. Esta diapositiva es de Carla. ¿Cuáles son las fases del tratamiento de adicciones? Que va desde abajo hacia arriba. Sí, bueno, pues comenzamos a intervenir desde la llamada telefónica o el primer contacto que realizamos. Habitualmente, especialmente en los consumidores, nos llama un familiar o la pareja o alguien muy interesado en que el consumo se reduzca o inclusive desaparezca. Así que vamos a ir por fases, pero siempre con una intención. Diría, mis abuelos, no damos pasos sin guarache. En la llamada telefónica vamos a pensar que me llama esta mamá que se llama Maru
y le voy a preguntar, pues cuéntame, Maru, ¿en qué te puedo ayudar? Ella me va a decir, Aquí está. quiero terapia para mi hijo porque está consumiendo solventes. Está consumiendo solventes. Estamos en la llamada telefónica, ¿eh? Entonces, con este poquito de información, quiero una terapia Para su hijo. para su hijo, porque está consumiendo solventes. Y entonces no se trata de hacer toda o sea, no se trata de hacer la terapia por el teléfono, pero sí necesitas información. Por Sí, ejemplo, es 10 minutos, ajá, 5 si minutos. es mi hijo, ¿no? Eso ya tiene implicaciones legales. ¿Qué edad Este, tiene tu ahí hijo? está, por ejemplo, te va a decir, tiene 19, Ok, ya es mayor de edad. cuéntame un poco si tu hijo quiere venir a terapia conmigo. Intención de Carla para hacer esta pregunta: ¿qué tan motivado está el usuario para ir a terapia? El concepto de la necesidad de cambio del modelo del Mental Research Institute, por ejemplo, que solo trabajamos con usuarios que tienen necesidad de cambio. Pues aquí Maru le va a decir: yo platiqué con él y, y pues sí, o sea, sí quiere. Ok. Me dijo que sí quería, porque como que le cuesta trabajo ya. Él hace escultura de bronce. Ujú. Y entonces dice que ya le cuesta trabajo concentrarse, que ya le cuesta trabajo levantarse, este, y yo pues lo veo la mayor parte del tiempo así como todo sonso. Y ahorita que ya me dijo que sí, me gustaría que tú me apoyaras. Genial. Ahí termina nuestra llamada telefónica y le decimos, vamos a dar una sesión. Y le explico en qué consiste la primera sesión. Te voy a platicar, Maru, la forma de trabajo que tengo. La primera sesión voy a evaluar a tu hijo. Esta sesión, que dura entre 45, 60 o 90 minutos, consiste en preguntarle a él cómo ha sido su consumo a lo largo del tiempo. Al final de esta primera entrevista podemos saber qué tipo de tratamiento le puede convenir más a él y vamos a empezar a dar los siguientes pasos. ¿Estás de acuerdo con esto? Ok, adelante, fíjense cómo aquí Carla, por ejemplo, está ofreciendo información con respecto del tipo de valoración que va a llevar a cabo. Necesita un consentimiento informado. Ahí está el área legal, ¿no? Hay que informar al usuario qué es lo que vamos a hacer en la valoración, etcétera, etcétera, para que pueda firmar también su consentimiento informado. Y voy a hacerle una intervención que va al área legal desde la llamada telefónica. Te voy a pedir que para la primera sesión tu hijo o tú traigan en mente el nombre de un familiar que será resguardado en el expediente clínico y que va a fungir como su responsable legal. Te lo pido desde ahora porque a veces se descarga el teléfono y no tenemos en mente memorizado el número. Te pido que lo traigas para la primera sesión. Esta es una intervención legal desde la que agendamos la cita, porque este contacto de emergencia va a ir al expediente clínico, que es un documento legal. Todo tiene un orden, o sea, Claro, todo tiene un un porqué, porqué. ¿no? Como todo tiene su razón. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo se llama el chavo? No le he puesto nombre, pero vamos a ponerle Carlos. Ok, Carlos. Entonces llegan a la sesión y, ojo, muchachas, todo este proceso puede ser virtual o puede ser presencial. Obviamente las sesiones virtuales tienen otro tipo de consentimiento informado, tienen otras implicaciones legales, pero sí se puede también. Vamos a suponer que esta sesión es presencial. Ujú. Entonces me voy a presentar con ambos, porque ya había conocido a Maru, pero a Carlos no. Y entonces me voy a presentar, es lo primero que hago. Yo soy la psicóloga Carla Cabrera, voy a tener el gusto de atenderles el día de hoy. Em, Les voy a platicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Carlos y Maru, lo primero que vamos a hacer es firmar un expediente clínico que conforma dos Documentos, ¿no? documentos. Un consentimiento informado que me autoriza a tener la entrevista contigo, Carlos, y un aviso de privacidad donde habla de la confidencialidad y de los derechos ARCO. Esto es un preámbulo legal. Y ahí les da un tip. O sea, por ejemplo, si nos vemos muy estrictos en el área legal para el tratamiento de adicciones, el primer consentimiento informado es para una sola sesión, Sí, para una valoración. una valoración, Ajá. porque de acuerdo a los hallazgos clínicos que vamos a tener en la primera sesión, es que vamos a dar una modalidad o los siguientes pasos a seguir. No sabemos si este usuario vaya a un internamiento o podamos atenderlo en nuestro consultorio. Por eso es que firmamos el consentimiento solamente por una sesión de valoración. Y ojo, la sesión de valoración dura 90 minutos, no más.
No, no voy a decir, no, pues te doy otra cita para seguir hablando acerca de tu consumo. Allí No, se termina en ese tache. momento. Se debe hacer en 90 minutos. Por eso les decía que el tiempo es muy importante en el trastorno por uso de sustancias. En estos primeros 90 minutos detectamos el patrón de consumo, las necesidades particulares, si hay patología dual, si vamos a integrar a otros profesionales de la salud, etcétera, etcétera. Pero no hay otra sesión. 90 minutos. Ahí les va, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ya llegamos a la sesión. Obviamente, envías un mensaje de por qué la gente tiene que firmar el consentimiento informado y el aviso de privacidad. Ya lo dijimos muy clarito, el consentimiento informado se firma por una sesión de valoración en todas las sesiones de tratamiento de consumo. Cuando el usuario explícitamente te dijo, quiero un tratamiento para situaciones de consumo, es un consentimiento informado por una sola sesión. Ahora, ojo con esto, porque si el usuario se presenta a sesión y de acuerdo al examen mental no está en condiciones óptimas de firmarlo, porque las sustancias producen cambios en el organismo y en la mente, si trajera alucinaciones, si estuviera hiperreactivo, delirios, etcétera, pues entonces no está en condiciones de firmarlo por su propia mano, aunque sea mayor de edad. Por eso es que siempre pedimos que a la valoración vaya acompañado de un familiar. Y ustedes me van a decir, Carla, pero ¿por qué los tienes a los dos en la sesión si él es mayor de edad y está en condiciones de firmar su consentimiento? Eso tiene una intención. Luego de que doy esta explicación, le digo a la mamá que me voy a quedar a solas con su hijo durante algunos minutos y ella me va a esperar en la sala, pero que más adelante la voy a entrevistar a ella. Estamos en la fase de valoración. Valoración. Y entonces, ¿por qué hago esto, colegas? Bueno, porque la norma 028 dice que el usuario tiene derecho a la rehabilitación, pero la familia cercana también. Entonces, luego la mando llamar a ella y le pregunto qué es lo que le preocupa, qué ha visto en su hijo, qué piensa que está consumiendo, etcétera. Y estoy interviniendo, pero también estoy obteniendo datos clínicos. Contrasto la información que me dio el usuario con la información que me da la mamá, porque los usuarios consumidores tienden mucho a normalizar, así de, no, casi no tomo, casi no consumo. Y cuando le preguntas cuánto, no, pues me tomaré unos 3 litros de alcohol, ¿no? Ahora vamos a hacer el roleplay, vamos a hacer el roleplay. Ya llenó consentimiento informado, ya llenó aviso de privacidad y se va a quedar Carla sola con... Vamos a contestar esta Ahora, pregunta dale, antes. dale, dale. Dice, Pau, ¿cómo poder intervenir en el caso de que el adolescente sea cerrado durante la sesión? Qué buena pregunta. Nosotros tenemos una regla en la terapia sistémica. Todos los problemas de los adolescentes o los niños obedecen al contexto en el que están viviendo, especialmente a los cuidadores. A la relación entre los adultos a su alrededor. O sea, los Así, niños y los adolescentes no tienen problemas. no. Los adultos tienen problemas y entonces los niños, desde la terapia familiar estructural, o los adolescentes son el síntoma. Sí, entonces nunca, desde nuestra perspectiva, nunca atendemos a un adolescente o niño ni a Solitos. solas, nunca. Siempre vamos a atender a los padres o a los cuidadores. ¿Y esto qué fundamento tiene? Tiene el fundamento que, por ejemplo, tú te entrevistas con el niño, ¿no? Le haces pruebas, y luego ¿a quién mandas llamar? Pues a los papás, ¿no? Y ya les das consejos a los papás que no sé si te vayan a hacer caso, ¿no? A lo mejor unos sí, otros no, pero en la mayoría de las ocasiones, si hay un problema aquí entre ellos dos, no te va a resultar el tratamiento. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la música y de cómo se baila en casa. A nosotros nos gusta, por ejemplo, si tú fuera un niño, ver cómo interactúan los papás, o un adolescente, cómo interactúan los papás, cuál es el tipo de problemática estructural que tienen que está generando el síntoma, ¿no? Así rápido. Por ejemplo, aquí ¿en qué les puedo ayudar? Es que mi hijo, Manuel, tiene problemas en la escuela y es muy rebelde. El chavo tiene 16 años. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es preguntarle desde la terapia estructural aquí al señor, es decir, ¿cómo escuchas que tu esposa dice que Manuel tiene problemas? Y entonces él va a decir, no, mi esposa es una, le decimos la teniente, porque por todo la hace de cuento, ¿eh? O sea, siempre tiene un problema con nosotros. Aquí, ¿qué es lo que puedo ver? Pues puedo ver que el sistema, que el olón estructuralmente, Está que el olón roto. parental está roto. Ahora vamos a dar una explicación clínica.
especialmente en el trastorno por uso de sustancias. Los usuarios que son menores de edad están en una fase de consumo riesgoso o de consumo experimental. ¿Por qué? Por la propiedad. Están en una etapa donde quieren probar, donde quieren vivir, se comen al mundo, y eso también tiene una explicación orgánica. Su corteza frontal no está totalmente desarrollada. Por todas estas razones que les acabamos de dar, es que ni clínicamente ni de acuerdo al modelo sistémico atendemos menores de edad a solas. Siempre los atendemos con sus familias, o Siempre. sea, siempre. Ok, entonces volvemos al caso de Carlos Carlos y Maru. y Maru. Entonces aquí ya firmaron documentos, Maru se va a salir y va a entrevistarse Carla con Carlos para comenzar la valoración que requiere la NOM 028. Recuerden, estamos en el segundo peldaño de estas fases, en la fase de valoración, que de acuerdo a la norma 028 es lo primero que debemos hacer, una valoración especializada. Muy bien, Carlos, te voy a preguntar, te voy a hacer muchas preguntas acerca de tu consumo, si me permites. A lo largo de esta entrevista vamos a estar mucho acerca de cómo has venido consumiendo solventes, pero antes de hablar de los solventes, Carlos, déjame preguntarte, ¿qué es lo que probaste por primera vez en tu vida? Habitualmente es alcohol o tabaco. En tu caso, ¿qué fue? Este fue, ¿cuántos años tiene ahorita? 19. 19 ahora. Ya, para tener más o menos el caso clínico. Pues a los 15 probé el cigarro y igual me iba con mis amigos de la secundaria, porque nos íbamos a tomar cerveza. Ok, fíjense cómo estoy trabajando las tres dimensiones. Ya trabajé la legal, ya me firmó todos sus documentos, pero estoy escuchando a este Ah, usuario clínicamente con un lenguaje aletargado. Estoy viéndolo, estoy escuchando su lenguaje. Eso es parte del examen mental. Ya me dijo entonces que consume que consumía alcohol y tabaco desde los 15 de alcohol años. y tabaco desde los 15 años. Le voy a preguntar, ¿consumes alcohol o tabaco en el último año? Eh, una cerveza o dos cuando va mi papá a la casa. Ok. Después del alcohol y el tabaco, ¿qué probaste? La marihuana. La marihuana, ¿qué edad? Como poquito después, como a los 16. Ok. ¿Consumes marihuana en el último año? No, no, Nada. es cara. Es cara. ¿Es cara para ti? Ajá, Ok. Cuéntame qué más has probado. pues probé, mis amigos de la herrería tienen, yo hago esculturas de bronce Ok. y mis amigos tienen, pues les decimos la mona, Ajá. son, huele rico y me tranquiliza. ¿Desde hace cuánto tiempo consumes monas? Pues desde siempre. ¿Desde qué edad más o menos? Tiene como 3 años. Ok, como 3 años, Ajá, como desde los 16. sí, sí, me gustó Ok. más ajá, ¿Te gustó más? ¿Qué te gustó de las monas? pues que me relajan, que se me olvida todo, que no tengo que llegar a la casa y ver que mi familia no tiene dinero. Ok, ya veo. Oye, y cuéntame un poco, em, ¿cómo es tu consumo en el último mes? ¿Cuántas monas te echas al día? Mal día, pues cuando voy a trabajar a la herrería, que son lunes, miércoles y viernes, a veces me contratan el domingo. Ok, Yo hago esculturas de bronce y me gusta hacer esculturas de bronce. ok, y cuéntame cuánto consumes. ¿Qué consumes? Pues las monas, Ajá, ajá. tiner, ¿qué es? Pues a veces tenemos, pues hay gasolina blanca, a veces consumimos, si hay dinero, a veces consumimos del aire comprimido, Ok, a veces consumimos, pues más que nada gasolina, porque es lo que nos alcanza. ok, pues cuéntame un poco, te voy a preguntar esto con mucha precisión. Me imagino que la gasolina la guardas en algún recipiente, Se ¿sí? queda en el taller, a Ajá. veces me llevo una monita a la casa, pero nomás una chiquita. ¿Y la que tienes en el taller, la guardas en una botella?
¿De cuánto medirá esa botella? como de a un galón. Un galón. ¿Y cuánto le bajas a esa botella de galón en un día? No, pues como la mitad se nos acaba entre mis amigos y yo. ¿Y cuántos amigos tuyos consumen de Cuatro. ahí, de ese galón? Cuatro y tú. Ajá, Y le bajan la mitad. sí. Ok, ya veo. Fíjense cómo aquí en una abreviada valoración estamos estudiando longitudinalmente desde la primera sustancia de consumo hasta la última sustancia de consumo y queremos ser muy precisos en las cantidades, porque a veces los usuarios nos dicen, consumo poco, pero ¿cuánto es poco? Ajá, en mililitros, en gramos, ¿cuánto es eso? Estoy escuchando entonces a este usuario que está letargado, de pronto su lenguaje no es tan lógico, como que no sigue la dirección de las preguntas que le hago y sabemos que los solventes causan un deterioro cognitivo muy rápidamente, precisamente porque se inhala. Es muy probable que este chico ya tenga un deterioro cognitivo, al menos es la primera impresión que tengo hasta ahora. Ok, venga. Fíjense cómo es importante la dimensión clínica. Claro. A este cuate lo metes a un proceso de psicoterapia y, o sea, jamás en la vida te va a dar resultado. Claro que no, porque en la psicoterapia hacemos procesos reflexivos y cuando se consume este tipo de sustancias, cuando hay un deterioro cognitivo, cuando la mente no está totalmente al 100 para atenderle en psicoterapia, no te desgastes, colega. Te vas de verdad, te vas a desgastar haciéndole preguntas a un usuario que realmente no va a reflexionar como tú lo quisieras. Entonces, al final de la valoración, Vas a mandar llamar a la mamá, ¿no? claro, voy a mandar llamar a la mamá y le voy a preguntar qué te preocupa respecto de tu hijo, Maru. Que ya luego casi no va a trabajar, o si va, pues regresa como todo aletargado y todo sonso. Ahí va la dirección. Ajá, Le voy a preguntar a Maru, oye, Maru, ¿qué hace tu hijo con el dinero que gana ahí en su trabajo? no lo sé, no lo sé. Pues es que a veces me da que para comprar huevos y leche, porque su papá le dice que pues coopere con la casa, Ujú. pero a veces, y eso a veces, ¿eh? Ya cuando ve que no hay nada en el refrigerador me dice, bueno, toma mamá. O sea, no sabes qué, de verdad no sabes qué le hace al dinero. Tú que eres su mamá No, y está más cerca de él. no, eso sonó como terapia estructural. Ok, ajá. Sí, colegas, ¿a qué piensan que se está gastando el dinero? Pues en consumo, obviamente, ¿no? Eso de que te digan no sé, no es cierto. O sea, las mamás o los papás sí saben en qué se gasta su hijo el dinero, mucho más si es un chico con estas características de deterioro cognitivo, de estar solamente en el taller con los amigos consumidores y en casa no tiene ninguna otra actividad más que consumir y reunirse con sus amigos en el trabajo. Pues claro que se está gastando el dinero en consumir. Ok, ahí va, ¿no? Mira, pero hay una pregunta. La amarilla, que dice, aunque el Respecto usuario... de la norma 028, la puedes Ajá. googlear en el Diario Oficial de la Federación y es gratuita, la puedes descargar y leer. Aunque el usuario sea mayor de edad, dice Isa, siempre lo deberá acompañar otro adulto a las sesiones. A veces abandonan el tratamiento y ya no acuden. En este caso, ¿se avisa a la familia acerca de la inasistencia? Bueno, son dos preguntas en una, Isa. La primera, ¿siempre lo deberá acompañar otro adulto a la sesión? Eso va a depender. Si tenemos un usuario que está muy motivado a cambiar, que no tiene patología dual y que no tiene deterioro cognitivo, padrísimo. Lo podemos citar a él en un tratamiento individual las siguientes sesiones y ya ningún familiar lo acompaña. Pero si el usuario presenta patología dual, no está motivado a dejar de consumir y observamos que ya tiene cierto deterioro por el consumo, entonces es muy recomendable la terapia familiar. ¿De qué va a depender si es acompañado o no las sesiones subsecuentes? De la primera valoración. Y de las características del caso que estamos trabajando en particular. Respecto de la segunda pregunta, cuando abandonan el tratamiento y ya no acuden, ¿se avisa a la familia acerca de la inasistencia?
Eso va a depender mucho del encuadre que hacemos. Pero nosotros habitualmente, si tenemos un usuario con estas características de que está motivado, quiere dejar de consumir, etcétera, no hay necesidad de, sobre todo en mayores de edad, no hay necesidad de comunicarnos con la familia para hablar de su inasistencia, porque estamos hablando de un usuario mayor de edad que ya tiene derechos y obligaciones legales, que ya le avisamos. Inclusive hay una cláusula legal en el consentimiento bajo información que dice: en caso de que tú decidas abandonar el tratamiento, las consecuencias pueden ser. Y ya el usuario firma, digo, pone de puño y letra, ¿no? El deterioro de mi persona físicamente o mentalmente. Claro, entonces él ya sabe que si abandona el tratamiento, el trastorno va a seguir avanzando y lo va a deteriorar más. Eso es algo que Carla siempre dice que creo que en todos los webinars y casi en todos los programas que tienen que ver con adicciones. Recuerden que el consumo, o sea, todas las situaciones de riesgo, psiquiátricas, violencia de género, pero sobre todo las situaciones de consumo siempre van para arriba. O Sí. sea, es rarísimo, porque eso no existe en este mundo, que de Sin repente, tratamiento, ¿te refieres? ajá, Van a siempre, escalar. siempre van, sin el tratamiento correcto. Ustedes pueden entrevistarse aquí con Carlos, 20 sesiones, 30 y no van a lograr absolutamente nada, sí, psicológicamente hablando, o sea, psicoterapéuticamente hablando. ¿Cómo termina este tratamiento? Bueno, pues termina ya una vez que Carla tiene un examen mental, ve que el usuario tiene deterioro cognitivo por el uso de Le sustancias, aplicamos las pruebas recomendadas por la norma que 028. son, Pues para este usuario que consume solventes aplicaríamos un ASIST, pero tenemos otras pruebas, para evaluar alcohol, para evaluar adolescentes, para evaluar tabaco. eh, en fin, de acuerdo al caso, voy a elegir la batería de pruebas más adecuada, que deben ser pruebas que se aplican rápidamente y se califican rápidamente. el ASIST en ese sentido es una maravilla. Así es. Entonces, van a decir, ¿ya qué hacemos, no? O sea, ya lo dejamos ir, le damos las gracias, le decimos, no podemos hacer nada por ti, etcétera, etcétera. No va. No, dice Diana, un psicólogo puede llevar a cabo este tipo de tratamientos, claro, con entrenamiento. El psicólogo, claro que, de hecho, yo pensaría que los psicólogos, psiquiatras y médicos somos la punta de flecha, o deberíamos ser la punta de flecha de los tratamientos. En México, desafortunadamente, no es así. Quienes llevan los tratamientos actualmente en un gran porcentaje son consejeros, Ajá. que les tengo mucho respeto porque se están preparando mucho y son parte del equipo de trabajo, pero idealmente, cuando hagamos una recomendación, debemos hacerla hacia un tratamiento eh, psicológico, médico, multidisciplinario y con apoyo de consejería, por supuesto. Ok, con toda la evidencia clínica que tenemos en este caso, Dice Olga, ¿este modelo puede servir para otro tipo de adicciones como la comida? Sí, el modelo sirve para otro tipo de adicciones, aunque les voy a ser franca. Este diplomado está enfocado al consumo de sustancias. Y les voy a decir por qué. Son mínimas las personas que llegan a nuestro consultorio por otro tipo de adicciones comportamentales como la comida, las compras, el juego. el juego. Seguramente los próximos años llegarán más, pero ahora les voy a decir que en 6 años que estuve en la Secretaría de Salud trabajando en adicciones, me tocó un caso de juego patológico. Entonces, si lo vemos en remuneración en nuestras consultas, nos van a llegar más los consumidores de sustancias que los trastornos comportamentales. Un chico con adicción al cristal Órale. tiene trastorno esquizoafectivo. No es apto para psicoterapia. ¿Qué opción hay para intervenir? Claro que es apto para psicoterapia. Ojo, ¿eh? No decimos que no sean aptos para psicoterapia. Todo el mundo es apto para psicoterapia. Lo que decimos es, no lo atiendas a solas. Ajá. Claro que es apto para psicoterapia, pero no en una modalidad individual. Es recomendable la modalidad familiar, sobre todo en este tipo de trastornos que van a ser, que los van a acompañar toda la vida. La familia tiene que estar participando en la psicoterapia y deben conocer a la perfección el trastorno del que estamos hablando.
Entonces, si es candidato a psicoterapia, no en modalidad individual, sino en Familiar. familiar. Entonces, ¿cómo procedemos con este caso? O sea, ya tenemos la evidencia. No sé si Mauro quiere hacernos la pregunta ¿Va? antes de avanzar. Gracias, Adelante. sí, porque iba desde antes de Olga, pero bueno. Em, Cuando hay ya daño neurológico, ¿hay forma de revertirlo solamente con psicoterapia? Con psicoterapia está muy difícil. Sí, solo con psicoterapia está muy difícil. Precisamente hablamos de eso con la psiquiatra que nos acompaña en el curso, que es la doctora Tania Ortega y el doctor Cristian Toledo, que se dedican especialmente a adicciones. Y lo que ellos nos han recomendado es, cuando hay daño neurológico, es muy recomendable que nos apoyemos de otros profesionales de la salud, no nada más psicoterapia, neuropsicología especialmente, neurólogos, neuropsicólogos, para que ayuden al usuario a la rehabilitación cognitiva, que es muy importante. Ajá. Desafortunadamente en México son pocos los que tienen formación en neuropsicología, en adicciones. Hoy es como buscar una aguja en un pajar. Pero, ¿de qué va a depender esto? De si incluimos un colega, ¿de qué tipo de especialidad? Va a depender estrictamente de la valoración. Ni todos los usuarios van a neurología, ni todos los usuarios quedan con la psicoterapia. Pero específicamente en este caso de Carlos, o sea, en este caso de Carlos, el deterioro cognitivo, por ejemplo, lo primero que requiere, olvídense de los neuropsicólogos y todo eso, ¿eh? O sea, tu trabajo aquí es hacer una hoja de referencia a psiquiatría. Sencillo, ¿no? Si este chavo, por ejemplo, tiene su hoja de referencia para psiquiatría y la mamá lo lleva, obviamente con un doctor con el que tengamos confianza, por ejemplo, con el que trabajemos estrechamente. Estos dos doctores, el doctor Toledo y la doctora Tania Ortega, pues son psiquiatras de nuestra confianza y respetan nuestro trabajo, que es lo más importante de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una hoja de referencia y la entregamos a la mamá porque este usuario no está en las condiciones mentales, aunque sea mayor de edad, y se van a psiquiatría. Y a lo mejor ese sería, por ejemplo, el plan de tratamiento Claro. que nosotros estaríamos indicando. Antes de avanzar al tercer peldaño, Caleb, vamos a abrir tu micro, Caleb, para hacer la pregunta y avanzamos, colegas. Yo Buenas también tardes. quisiera hacer una pregunta, por favor, después de Calé. Ok, gracias. Traten de ser breves, chicos. Adelante. Sí se escucha mi voz, ¿verdad? Se escucha perfecto. Muy bien. Que en el caso de una persona que ha estado limpia 5 años, recae en 2 años, digamos, vuelve a estar limpia 3 años y la persona esta vez le cuesta más trabajo estar pues limpia, ¿verdad? Estar recaída. ¿Cómo tendríamos que hacer una intervención con este tipo de preguntas para poderle generar, digamos, pues esa dificultad que tiene, ¿verdad? Porque ahora el consumo es mayor, ¿verdad? Debido a más ansiedad o a más depresión, pues por lo dual, pues, la persona sigue consumiendo más. ¿Cómo le Claro. haríamos? Lo voy a responder desde las dos dimensiones. Primero, desde la dimensión clínica. Si el usuario siguió consumiendo posteriormente y ya traía un consumo previo, pues es probable que ahora sí ya le esté dañando algo cognitivamente y que lo esté viviendo con más intensidad alguno de esos o varios de esos síntomas. Entonces, tendremos que evaluar y hacer una hoja de referencia en caso de ser necesario desde la dimensión clínica. Si lo abordamos desde el modelo de intervención sistémico, genial que haya tenido tantos años de abstinencia. Ajá, porque a pesar de haber recaído, inclusive viene a buscar terapia otra vez y eso es algo excepcional. Entonces, si lo vamos a intervenir desde la terapia narrativa, por ejemplo, le podemos halagar que ha tenido muchos periodos de abstinencia de tiempos largos, 5 años, 2 años, y también le podemos halagar que vuelva a buscar apoyo. Genial, porque entonces por ahí podemos comenzar a trabajar desde la parte psicoterapéutica y buscar todas esas excepciones, todos esos brillantitos que tienen las personas, aunque sean consumidores. Los podemos hacer desde dos Ahora, dimensiones. quizás una parte muy importante
en este sentido para atender a usuarios que tienen, o sea, que volvieron a consumir, etcétera, etcétera, sería, por ejemplo, también el de entrevistarse con la familia, ¿no? En el caso de ser necesario, decir qué es que hacía la familia antes, que lo ayudó. En general, muchachas y muchachos, siempre estamos preguntándonos cuando trabajamos con personas que tienen problemas de consumo, la mayor parte del tiempo estamos preguntándonos qué protege al usuario, qué lo pone en riesgo. Sí. Fácil, ¿no? Esa misma pregunta creo que puede funcionar para este caso. Y como terapeutas en adicciones, siempre tenemos mucha energía para ser optimistas, porque un usuario consumidor ya viene muy estigmatizado, muy etiquetado desde hace muchos años. Entonces, venir a un terapeuta que lo vuelva a etiquetar no va a servir. Siempre tenemos que rascar o encontrar aquellos elementos que son buenos en el consumido, desde la terapia narrativa. Órale. Y Este, gracias, Blanqui. Adelante. yo quisiera hacer una pregunta y va a los extremos. ¿Existiría el adicto funcional que dice, si consumo, estoy consciente y no lo voy a dejar? Y el otro caso es la persona que, pues, de bajos recursos, que ya ha estado 8 veces en un anexo, los anexos solo son un lugar de contención, y la dinámica familiar, pues, no se presta a que haya un avance. ¿Qué se hace en estos casos? A lo mejor no está en la mejor intención, pero si la dinámica no lo permite, ¿qué pasa? Y la otra es que si sí hay adictos funcionales. Bueno, al inicio de la sesión les recomendaba como ir quitando esta palabra de adicto, porque es muy estigmatizante. Y esto de adicto funcional me suena mucho, Blanca, a que son esas personas que no quieren dejar de consumir porque probablemente no han experimentado daños que sean significativos y entonces siguen consumiendo. Ajá. Que en México eso es algo muy común. Las personas siguen consumiendo durante años y siguen siendo funcionales, entre comillas, ¿no? Este tipo de usuarios me hiciste pensar, Blanca, en que no quieren una meta de abstinencia total. Y está bien. Las personas que nos especializamos en el área de adicciones, bajo ninguna circunstancia debemos perseguir una meta de abstinencia total. Hay otras metas. Ajá. Si el usuario dice, yo quiero seguir consumiendo, entonces le preguntamos qué quieres lograr respecto de tu consumo. Él nos puede decir, quiero aprender a tomar, ¿no? Quiero tomar responsablemente. Padrísimo. Trabajamos la meta del consumo responsable que nos marca la OMS. Quiero manejar solamente mis síntomas del craving. Padrísimo. Atenuamos los síntomas de craving. O quiero trabajar la abstinencia, pero el próximo año quiero volver a empezar a consumir abstinencia parcial. Padrísimo. Trabajamos la abstinencia parcial. Previo psicoeducación de la decisión que está tomando, porque lo ideal es que deje de consumir, pero tenemos otra cosa legal que se llama el libre desarrollo de la personalidad. No podemos obligar a una persona a que deje de consumir, porque la persona se puede meter lo que quiera al cuerpo. Entonces vamos a ser muy respetuosos y a preguntarle, ¿qué quieres lograr respecto de tu consumo? Y definimos las metas. Entonces, Y la segunda pregunta, ajá, ¿no? Que es la de qué pasa cuando la dinámica familiar no se presta. sí, Aquí lo que nos hace pensar, Blanquis, es ¿quién te llamó por primera vez? ¿Quién es el cliente? O sea, sí. te llamó la mamá, te llamó el hermano, te llamó la esposa. ¿Quién te llamó? Es rarísimo, o sea, es casi casi imposible que tú te encuentres un usuario que te diga, oye, quiero dejar de consumir, pero mi familia no me ayuda. Ajá, No, o sea, no, no hay esos. no, no existe. Sí hay, por ejemplo, quiero que mi hijo de 35 años deje de consumir. Oye, mi esposo deje de consumir, ¿no? Mi hermano deje de consumir, mi hijo deje de consumir. Y entonces ahí siempre buscamos que el cliente, es decir, la persona que nos llama primero por teléfono, tenga participación activa en el tratamiento, en tratamientos de adicciones y en otros tipos de tratamiento. Siempre el cliente debe participar en los tratamientos activamente. Les voy a poner un caso que nos acaba de ocurrir en la práctica clínica. Esta es una chica que tiene TLP, consumo de cristal y cannabis, diagnosticada clínicamente por un psiquiatra.
Esta chica, ¿qué es lo que hace? Se sale a las 12 de la noche de su casa con su patineta, se va. ¿Cuántos años tiene? Tiene 28, A ver, ajá. 28 años esta chica. ¿Ah? Ya la evaluamos, etcétera, etcétera. Viene a una segunda sesión con su familia y aquí el terapeuta puede decir, la familia no coopera, ¿no? O la familia no sabe. Claro que no. La familia no sabe y no coopera porque no está, no, su mente de familia no sabe qué hacer. Entonces ahí entramos nosotros a enseñarles qué es lo que sí deben hacer. ¿Qué es lo que hicimos con esta chica? Bueno, que le preguntamos a los papás, y cuando ella se sale a las 12 de la noche, ¿ustedes qué hacen? Y la mamá dice, yo me salgo a buscarla a la calle y toco en todas las puertas donde pienso que ella puede estar. Y me pongo muy ansiosa, me preocupo muchísimo porque algo le puede pasar. ¿Y el papá qué hace? No, pues yo no hago nada, es que ella es ingobernable y pues agarra su patineta y se va. Desde la terapia estructural, ¿qué es lo que vemos en este olón parental? Está roto. No está navegando en los límites hacia el mismo rumbo. Y Entonces, la, esta chica hace lo que la que quiere. tiene el poder, pues ese es un error Es un estructuralmente. error estructural. ¿Qué es lo que hacemos? Fortalecer a este olón para que ponga límites y los dos sepan qué hacer ante las conductas de ella. Cuando vamos acomodando al olón parental, los síntomas van a desaparecer desde la terapia familiar estructural. Todo eso en vivo. Y quizás el Sí. caso anterior, el caso de Carlos, por ejemplo, fíjense qué bonito está esto. O sea, Carlos, obviamente, como tiene deterioro cognitivo, va a valoración con un psiquiatra. Como díganse, un psiquiatra con el que puedan trabajar y que respete su trabajo, por supuesto. Y el psiquiatra lo que hace es valorarlo y nos manda una hoja de contrarreferencia, ¿no? Y lo que nos dice aquí es, está indicada la terapia familiar. La terapia individual con un usuario que tiene deterioro cognitivo, o sea, imposible, pero sí con la familia. Y entonces ahí, por ejemplo, la determinación del plan de tratamiento sería un tratamiento ambulatorio intensivo, es decir, con la participación de un psiquiatra, y el psiquiatra recomienda la terapia familiar, y entonces ahora sí ya podemos intervenir. Pero fíjense cómo para llegar a esta conclusión necesitamos precisamente de estos dos dimensiones, ¿no? La clínica y la legal, que creo que los tratamientos de adicciones es el tipo de tratamiento donde más necesitamos ayuda de estas dos dimensiones. Nos pregunta Perla, ¿qué opinamos respecto de esta idea de que un consumidor es un enfermo y que es una enfermedad de por vida? ¿Qué opinión tenemos? Si lo vemos desde la perspectiva médica e inclusive desde la perspectiva AA, siempre les van a decir a los usuarios que son enfermos, siempre, de por vida. Son perspectivas médicas y son perspectivas desde AA que son muy respetables, pero son solo perspectivas. Por supuesto que si trabajamos el trastorno por uso de sustancias desde la perspectiva médica, es una enfermedad crónica, es una enfermedad recurrente como cáncer, hipertensión, diabetes, y se va a controlar de acuerdo a los cuidados que el usuario y la familia tenga desde la perspectiva médica. Sí, siempre va a ser enfermo. Desde la perspectiva sistémica, pensamos que por muy grave que esté la cosa, todo ser humano tiene habilidades, puede generar cambios y puede generar nuevas conductas. Entonces, vamos otra vez a los malabares. Si así lo desean. Ajá, Si sí. así lo desean, si está muy motivado a cambiar. Entonces, vamos otra vez a los malabares. Tenemos en el aire la perspectiva de que es una enfermedad crónica, tenemos en el aire la perspectiva de que es un modelo sistémico. Voy a posicionarme en la dimensión que más le ayude al usuario y a la familia, ¿no? Y sí, tenemos todas las perspectivas en la mente para trabajar clínicamente. ¿Cómo prosiguió este caso, por ejemplo? Ya el psiquiatra dice, se recomienda la terapia familiar, Sí, ¿no? El usuario está medicado. medicado. ¿No? Ajá. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como terapeutas de adicciones, bueno, pues es preguntarle a los usuarios por el tratamiento psiquiátrico, si lo han estado llevando bien, Claro. porque a veces nos tienen más confianza en nosotros. Y eso lo dicen los mismos psiquiatras. Si está tomándose en tiempo y forma el medicamento, Si etcétera, alguien de etcétera. la familia le está ayudando a administrar sus medicamentos, porque eso es muy necesario. Pero vamos a suponer que sí, y por ejemplo, esta sería una sesión de terapia familiar, a donde, por ejemplo, no sé, aquí va a abrir Carla la sesión, ¿no?
Ok, les voy a preguntar a la familia. Bueno, pues ya nos conocemos. Ahora se integra el papá, que es Juan. Bienvenido, Juan. Ojo, aquí antes hay que firmar un consentimiento informado para terapia Para familiar, terapia que familiar. nomás nos dieron permiso de la valoración. Sí. Ahora que ya retiró el tratamiento de terapia familiar, consentimiento informado. Ok, entonces me voy a presentar con Juan y con la familia porque él no me conoce y le voy a poner en contexto un poco al papá. Le voy a decir, hemos estado evaluando a tu hijo en la sesión previa, detectamos que tiene deterioro cognitivo, por esa razón se está medicando. El psiquiatra indicó que ya puede venir a la terapia familiar y por eso es que ustedes dos están aquí el día de hoy. Así que les voy a preguntar, ¿qué quieren lograr al venir aquí? Entonces él te va a decir, yo quiero ayudar a mi hijo, porque pues yo veía que antes hacía sus esculturas de bronce y las vendía y de hecho ya sí íbamos a comprar un hornito pues como que desde que empezó todo esto de los del trastorno de consumo, pues se vino abajo. Voy a hacer una pregunta circular hacia la mamá y le voy a preguntar, ¿cómo escuchas que tu esposo quiere ayudar a Carlos? Lo escucho muy bien, escucho que pues tiene ganas de que Carlos se componga, pero luego yo no recibo su ayuda porque pues como es velador Sí. de un centro comercial, pues el de día duerme y de noche trabaja, entonces no siento, o sea, qué bonitas ideas, Juan, pero no siento tu apoyo. Dile a tu esposo qué tipo de ayuda necesitas para ayudar a su hijo Aquí utilizamos una técnica de fronteras, cambiamos al papá para con la mamá. con la mamá, sí, porque si está el chico en medio está muy difícil que hablen, ¿no? Entonces ella le va a decir, quiero que al menos pues desayunes con nosotros, que le preguntes a Carlos cómo le va, quiero pues, que seas un papá cariñoso, que el día de descanso, por ejemplo, no te quedes viendo el fútbol todo el día, que salgamos pues, a tomar un helado al parque, o sea, a caminar, ¿Ok? pero eso quiero. ¿Tú le puedes dar esto que te pide tu esposa, Juan? Él va a decir, no, pues sí, sí tienes razón. ¿Ok? Y fíjense cómo aquí planteamos una meta relacional. Los dos papás quieren ayudar a Carlos. Perfecto. Ahora vamos a plantear una meta de consumo. Y le voy a preguntar a la familia, respecto del consumo de Carlos, ¿qué les gustaría lograr? Bueno, y ella te va a decir, bueno, pues ahora con la ayuda del psiquiatra, siento que no ha consumido, Muy que bien, ya no huele a tiner y ya no huele a gasolina y se lo va a abrazar y le va a decir muchas gracias ok, por no consumir, hijo. muy bien. Y ahora voy a circular esta meta de no consumo hacia Carlos. Oye, Carlos, ¿y tú deseas lo mismo, esto de no consumir nada de sustancias? Cuéntame un poco qué has pensado. Y te va a decir, pues ya me salen mejor las esculturas, ya me levanto temprano y pues sí quiero que mi papá esté con nosotros, porque no está. Ah, cuéntame, a ver, dile a tu papá, ¿por qué te gustaría que estuviera con ustedes? ¿No? Otra escenificación, lo ponemos en medio y y le va a decir, quiero que estés conmigo, papá, porque me, me hace sentir seguro. Ah, Y ya, muy ¿no? bien. Ah, ¿qué otro tipo de cosas te hacen sentir seguro y estar sin consumir, Carlos? Que no se pelea, que no se peleen. Ah, o sea, te ayudan dos cosas, que tu papá esté más cerca de ti, que tengan tiempo juntos y que tus papás no se peleen. Eso me ayuda. Pregúntale a tus papás si pueden hacer estas dos cosas por ti. Me van a ayudar y pues ellos van a decir que sí. Claro. Y entonces creo que ya tenemos aquí, por ejemplo, un olón parental que está unido, que va a apoyar al consumo de carros. Y ese sería, por ejemplo, como la meta estructural, ¿no? Obviamente hay que plantear las metas de consumo. Ujú. ¿Y qué creen? O sea, a lo mejor parece un caso muy bonito, pero no hay que cantar victoria, Sí. ¿no? Porque a lo mejor 6 meses después la familia dice, oye, volvió a consumir, y entonces hay que reiniciar el tratamiento, hay que evaluar qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que no hicimos, qué factores a lo mejor de riesgo dejamos de ver. Entonces, los tratamientos en adicciones siempre los éxitos terapéuticos son delicados. Entonces, siempre hay que ser cauto en ese sentido. Dice Nereida, ¿qué herramientas se le puede dar a la familia para dar esa red de apoyo a la persona con este trastorno después de salir de un centro de rehabilitación? Desde la terapia familiar estructural tenemos el prejuicio teórico de que las herramientas se hacen aquí. ¿Qué es lo que nos acaba de decir Carlos? Quiero que mi papá pase más tiempo conmigo y que se peleen menos. Padrísimo, ahí están las herramientas.
A esto se le llama psicoterapia. Hacemos un traje a la medida de las necesidades de los usuarios y lo que nos verbalizan. Viene otra vez a colación el lenguaje. Yo le podría decir a esta familia, peguen en su refrigerador una serie de acuerdos La regla. que van a llevar a cabo ahora que salga del centro de rehabilitación. No importa, porque eso no está en su lenguaje. No es significativo esto de tener pegado en el refrigerador los acuerdos. Sí es significativo que el usuario nos diga, quiero que mi necesita? papá esté cerca y que se peleen menos. Padrísimo. Ahí están las herramientas desde la terapia familiar. Así, a ver, acércate a tu hijo, aquí, en vivo. A ver, ustedes dos platiquen de Carlos, sin pelearse. O sea, sí es una terapia que arroja resultados en vivo, ¿no? Al instante. Necesitamos verlo, necesitamos ver que funcione. Decimos luego que tenemos esta perspectiva psicótica de la psicoterapia, los terapeutas sistémicos, de que si no lo vemos no existe. Entonces nos gusta ver a la familia bailar, no nos gusta que la familia hable de cómo se baila en casa. Me estoy riendo porque voy a contestar la pregunta de Caleb un poco pícara, ¿eh? Dice Caleb que si hay algún beneficio o que hay ayuda más una persona que ha salido de las sustancias del consumo y que tiene ese conocimiento previo de alguien que nunca ha consumido nada y que se dedica al trabajo con adicciones. Y les voy a hacer una pregunta muy chusca, ¿no? Porque para ir con un ginecólogo varón, para que nos atienda un ginecólogo varón, ¿necesita tener vagina? No. No. Y por una simple y sencilla razón. Los terapeutas nos entrenamos para atender cualquier situación mental, cualquier situación emocional. Y nos entendemos por el simple hecho de ser humanos, Claro. porque compartimos el lenguaje, solamente que nosotros lo acomodamos desde una perspectiva teórica. Funciona muy bien, por ejemplo, en los grupos AA, que el padrino tenga una experiencia previa, pero esa es otra perspectiva. Para el trabajo psicoterapéutico en adicciones, no necesitas haber sido un consumidor, necesitas un modelo de intervención sólido y científico que te ayude a intervenir. Y yo pienso que es al revés. O sea, Sí, no sé, yo más bien, por ejemplo, me voy a atrever a decir esto, porque yo lo digo de todo corazón y me hago responsable de mis palabras. Yo siento, por ejemplo, que la experiencia personal del terapeuta es realmente lo que menos importa en psicoterapia. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a organizar la información desde mis propios prejuicios personales, de cómo Dios me da a entender la vida, de la historia de vida, entonces, pues es un obstáculo. prácticamente lo que yo voy a hacer es decirle al usuario, ¿sabes qué? Y no nomás aquí en las adicciones, en todos los ámbitos, voy a decirle, a ver, ¿sabes qué? Como yo viví mi vida y como a mí me funcionó, entonces ahora yo quiero que tú vivas lo que yo viví. Haz un retiro en el Tíbet, Ajá. porque a mí me sirvió el retiro del No Tíbet. lo creo. O sea, no lo creo. Los grupos de doble A, órale, ¿no? Los padrinos, órale. Pero creo que es otro tipo de ayuda. O sea, es otro tipo de apoyo que puede recibir el usuario. Que inclusive yo también les puedo decir con respecto a este tipo de grupos que no son indispensables. Si el usuario los pide, pues órale, ¿no? O sea, todo lo que sume es importante, pero Hay usuarios que están muy negados a ir a un grupo AA y y entonces tampoco. lo respetamos porque no queremos que se sienta obligado a llevar un tipo de tratamiento, un tipo de perspectiva. Ujú. Entonces vuélvanse a preguntar, ¿desde dónde estoy haciendo mis preguntas? ¿Lo estoy haciendo desde el área legal, desde el área del modelo terapéutico, desde el área clínica? ¿O lo estoy haciendo desde mi experiencia viendo el programa de Chespirito? Imagínense que yo llego a la sesión y voy a evaluar a un usuario consumidor de alcohol y un fin de semana antes me pongo una guarapeta para entender cómo se siente consumir alcohol. Pues no, lo único que hago es estarme dañando yo y no voy a poder ayudar al que está enfrente de mí. Así que no hay ninguna diferencia entre que el terapeuta haya sido un ex consumidor. Mira, aquí dice Lau, actuamos desde un modelo terapéutico, desde un modelo clínico, no desde una experiencia o ideología. Si trabajamos con experiencias de vida, o seríamos coaches o Consejeros. órale, y sí se vale. O sea, si el usuario lo Sí, pide, claro. está perfecto, pero siento que no se lleva con los modelos terapéuticos. Así mi experiencia, no creo. Y también debemos tener, como terapeutas, debemos tener mucha cautela respecto de qué tipo de intervenciones hacemos, porque a veces siendo terapeutas parece que intervenimos como coach
y viceversa. El coach interviene como terapeuta, entonces hay No, que de- tener mucha claridad de cuál es nuestra función, qué es lo que hace un terapeuta en adicciones. Ok, muy bien. Ya estábamos en el peldaño de definir metas, que es lo que acabamos de hacer. 2 metas, una respecto del consumo y otra relacional. Y como una trenza, vamos cuidando las 2 metas a lo largo del tratamiento. Las vamos verificando, vamos viendo si hay avances, vamos viendo si se quedan atorados, etcétera. Pero siempre vamos a trabajar 2 metas en el trastorno por uso de sustancias. Recuerda, ¿qué quieres lograr al venir aquí? ¿O qué quieren lograr al venir aquí? ¿Y qué pretendes respecto de tu consumo? 2 metitas nada más. Entonces, este es el proceso, ¿no? Y cada proceso pues requiere de que estés consciente desde dónde estás haciendo las preguntas, de que estés consciente qué quieres lograr con las intervenciones. Queremos despedirnos, muchachas y muchachos, invitándolos al 7 diplomado en terapia de tratamiento de adicciones. Y estas son las competencias que nosotros pretendemos que ustedes tengan al finalizar el diplomado, ¿no? Conocer diferentes variables y elementos para que las personas se abstengan, inicien, mantengan, incrementen o abandonen el consumo de sustancias psicoactivas y aplicar procesos sistemáticos y tratamiento basados en evidencia científica. En cuanto a los bonos que tiene este curso, o sea, las normas oficiales todas son gratis, las pueden encontrar en la red, pero si ustedes, por ejemplo, ingresan a este curso del diplomado en terapia de tratamiento de adicciones, del diplomado en tratamiento de adicciones, todos los documentos que les hemos mencionado en los avisos de privacidad, consentimientos, hojas de referencia, hojas de extensión de responsabilidades, etcétera, etcétera, van de regalo para ustedes, ¿no? Para que realmente podamos atender el área clínica. Sin estos documentos es muy difícil tener un curso de adicciones y un curso de psicoterapia. Los contenidos del curso, muchachas, dura 7 meses, ¿no? Y bases legales para la práctica clínica en atención primaria, aspectos clínicos. Vamos a tener sesiones así súper específicas para poder hacer los diagnósticos más acertados en cuanto al área clínica con los doctores Cristian Toledo y Tania Ortega, que son unos genios en cuanto al conocimiento clínico. Van a aprender a hacer valoraciones iniciales con todos los usuarios de situación de consumo. En el caso de que así se requiera, van a poder hacer intervenciones familiares o intervenciones individuales. Y algo que lo más nos gusta de este curso es que siempre hay que poner a prueba el conocimiento. O sea, si no lo puedes ejecutar, no sirve para nosotros. Entonces, por eso tenemos un apartado de práctica clínica supervisada con pacientes reales. Es decir, ustedes van a poder atender sus pacientes vía Zoom y obtener supervisión, por ejemplo, con respecto de este tipo de intervenciones. ¿Cuánto cuesta nuestro curso? Bueno, cuesta 7 mensualidades de 3,000 pesos sin beca y con una beca del 35% cuesta 7 mensualidades de 1,900 pesos. Es un curso muy breve y la fecha límite de inscripción con beca es este próximo 9 de mayo de 2024, es decir, de hoy en 8. Si ustedes están interesados en el curso, pueden enviarle un mensajito de WhatsApp a mí o enviarle un mensajito de WhatsApp a Olga para volver a tener la información del curso. De cualquier manera, antes de, mm, de que termine esta semana, yo lo más pronto posible les voy a mandar la grabación de este webinar que hemos tenido con muchísimo gusto a todas y todos ustedes, muchachas y muchachos. Pues nos vamos a ir cerrando con 3 preguntas muy interesantes de Gilberto. Dice, cuando el usuario se queda arriba, es decir, en el viaje, como se conoce, ¿es reversible? ¿Qué tanto es reversible? Eso va a depender de la droga, de la sustancia consumida, de muchos factores, ¿no? De la edad, de las sustancias consumidas, de los factores genéticos y de muchas otras circunstancias para saber si es reversible o no. Así que, bueno, es una pregunta muy difícil de responder porque va a depender de muchos factores, ¿no? Tenemos usuarios que al consumir LSD, por ejemplo, les detona un trastorno esquizofrénico y se quedan ahí, pero eso se debe a que tenían factores genéticos que lo predisponían. Así que es una pregunta que debe contestarse de acuerdo al caso, de acuerdo al consumo y a las circunstancias. La segunda pregunta es,
aparte del psiquiatra, ¿qué otro tipo de especialistas pueden ayudarnos a la abstinencia, a lograr la abstinencia cuando están en consumo? Bueno, en todos los estados de la República hay hospitales generales. Ellos están entrenados para manejar el síndrome de abstinencia, para medicar en algunas circunstancias, pero yo les recomendaría mucho que tengan en sus directorios psiquiatras especialistas en adicciones, psiquiatra y neurólogo. Al menos esos tres son los más importantes para manejar cuestiones orgánicas. Y nos pregunta también si el examen mental solamente se hace en la primera sesión, en la primera entrevista. No, se hace en todas las sesiones. Todas tienen examen mental, precisamente porque el consumo genera cambios orgánicos que pueden ser muy rápidos, muy repentinos. Hacemos examen mental en todas las sesiones. Y Así es. se hace anamnesis completa cuando hacemos una valoración inicial. Eso va a depender mucho de la perspectiva teórica que usen. En la Secretaría de Salud, por ejemplo, hacemos anamnesis completa. En este entrenamiento hay datos de la anamnesis que no nos van a servir y que inclusive el usuario no recuerda. Por ejemplo, ¿usaron forceps cuando tú naciste? Cuéntame tu vida de niño. Pues no tiene sentido. O sea, lo que queremos atender es el problema actual, que es la situación de consumo, que desde la terapia sistémica no está relacionada con algo que le sucedió de chiquito, sino Sí. con algo que sucede ahora. A Claro, lo mejor para otros modelos terapéuticos sí, la anamnesis es importante, para nosotros no. y para la entrevista clínica menos. O sea, no tiene ningún sentido. Dice Guadalupe, ¿cómo se consigue la beca? Inscribiéndote a más tardar el día 9 de mayo. Así obtienes la beca. Y Sí. aplica para todas las mensualidades. No hay inscripción realmente, ¿eh? O sea, si ustedes hacen el pago de la primera mensualidad, ya obtienen la beca antes del 9 de 9 de mayo. Miren, de obsequio con su inscripción van a tener los documentos del expediente clínico, todas las videograbaciones del curso se van a quedar ahí para que ustedes las consulten cuando ustedes quieran, y asesoría de casos clínicos, inclusive después del curso, ¿no? Porque el grupo de WhatsApp se mantiene. Tenemos grupos que hemos empezado desde hace como un año, desde el primer curso que hicimos en adicciones, y los chicos todavía, por ejemplo, siguen conversando con respecto a los casos o nos piden ayuda, y nosotros estamos ahí para apoyarlos, ¿no? Porque es algo que realmente disfrutamos. Muchas gracias, colegas, por el favor de su atención. Nos ha dado un placer enorme compartir con ustedes esta tarde. Y por favor, si tienen algún comentario en particular, escríbanos con toda confianza en el Messenger, en el teléfono de administración, y les contestaremos a la brevedad. O en el teléfono que tenemos Carla y yo, que yo les he contestado recientemente. Claro que sí. Que pasen muy bonita tarde. Nos encargamos de hacerles llegar la grabación de este webinar. Gracias por sus preguntas y nos vemos pronto.